Estimada audiencia, mi nombre es Fernando de Ita, soy un periodista cultural de larga carrera, ya 50 años en este oficio, y además también soy el decano de la crítica teatral en México, que solo quiere decir que soy el más viejo de los cronistas del espectáculo que sigue escribiendo en los medios tradicionales o en los medios virtuales. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes ahora porque en tiempos de crisis es bueno recordar las hazañas de nuestros mayores, de la gente de nuestro entorno que hizo algo extraordinario en momentos extraordinarios. Y hoy, gracias al interés por la cultura del presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, y a la jefatura cultural de Atlixco, que comanda el dramaturgo Ricardo Pérez Kit, también director de la Casa de la Cultura, vamos a recordar a un hombre histórico, es decir, a un hombre que hizo historia en el Teatro de México. Pocos personajes como Héctor Azar, atlisqueño de nacimiento, en el teatro mexicano. Él hizo verdaderamente muchas hazañas al respecto, de las que yo les voy a contar algunas esta vez. Primero voy a leer un texto que hice a propósito de esta entrevista, de esta audiencia, de esta conferencia que hago con mucho gusto para la gente de Atlixco, el pueblo de las flores, en donde yo he estado muchas veces porque fui su vecino en Cholula, Puebla, que está a un tiro de piedra de ese hermosísimo lugar que es a donde me estoy dirigiendo, por lo menos en imagen y en voz. Haré pues primero mi resumen de la vida, de la obra, de la poética del maestro Héctor Azar, y después comentaré ya más coloquialmente cuál es el sentido de su figura. Comienzo pues diciéndoles que si alguien honró la tradición cultural de sus mayores, entendida como un legado que se debe cultivar, enriquecer y acrecentar, ese hombre fue Héctor Azar, que nació en Atlixco, Puebla, en 1930 y dejó este mundo en el año 2000. Como creador de ficciones literarias, maestro, funcionario y promotor cultural, Azar fue un incansable, imaginativo difusor del saber acumulado en la historia de México y del mundo. Pues viniendo de una familia de migrantes libaneses, amó la tierra en que le tocó vivir y fue, a la manera de Tolstoy, un hombre universal, siendo profundamente pueblerino, en este caso atlisqueño, poblano. Como tantos jóvenes de su tiempo, Azar emigró a la Ciudad de México para licenciarse en Derecho y Letras, pero siempre regresó a su tierra natal, donde sembró muchos árboles, tuvo varios hijos y escribió muchos libros. Quienes tuvimos el honor de compartir con ellos, su familia también, los chiles en nogada, en su finca de Atlixco, sabemos la devoción que tuvo por su terruño y por la cultura popular y refinada de su estado. Por ello, una de sus últimas satisfacciones fue despachar como secretario de Cultura en la Biblioteca Palafoxiana, cuyo barroco esplendor lo llenaba de orgullo. Como autor dramático, Azar hizo retablos tan churriguerescos como la arquitectura que ha convertido a la ciudad de Puebla en patrimonio del mundo.
logrando plasmar esos rasgos invisibles de la gente que forman el carácter, el humor y el imaginario de una región, de una ciudad, de un barrio, una familia, con todo y la loca de la casa. En sus dramas poblanos, La Pasionata, Olímpica, Inmaculada, es posible recrear el paisaje humano de un tiempo y un lugar que ya no es el mismo, más que en su herencia genética, que sigue definiendo la manera de ser de los lugareños. Como heredero de la tradición, Héctor Azar se ocupó de plasmar la cultura poblana, mexicana y universal en comedias, piezas, dramas y adaptaciones que forman un cuerpo robusto y variado de 28 obras, más las novelas, libros de memorias, ensayos y poesía que se dio tiempo de escribir entre su incansable labor de funcionario y promotor cultural. Ahora que el tiempo es tan breve, que todo se hace con rapidez, uno se asombra de que en aquellos años 40, 50, la gente tuviera tiempo de hacer tantas cosas sin internet, sin teléfono celular, sin Uber, solamente con la voluntad de hacerlo. Más allá de la polémica que suscita el desempeño en los puestos públicos, es indudable que Azar fue un digno sucesor de los caudillos culturales que iniciaron la larga marcha de la cultura en México, como varios miembros del Ateneo de la Juventud en el siglo XIX y como muy destacados artistas en el siglo XX, en donde Azar tiene un lugar particular a partir de la mitad de esa centuria. Azar tomó con pasión la estafeta de los artistas que tuvieron la responsabilidad de iniciar las escuelas, los programas de formación y difusión del teatro, como Rodolfo Sigli, Salvador Novo y Celestino Gorostiza. Y quiso la suerte que por una década encabezara las oficinas del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de México, dedicadas a la promoción, difusión y enseñanza del drama y de la escena. Y por ello suele olvidarse que comenzó su labor pedagógica y de promoción cultural desde la base, con los estudiantes de la preparatoria número 5 de la UNAM, que por los años 50 quedaba por donde el diablo perdió la cola, lejos de los centros del poder cultural, muy alejada de las candilejas que más tarde le darían foco como uno de los promotores más tenaces del teatro en México, cuando los presupuestos públicos para esos menesteres eran escasos y por tanto había que cuidarlos y hacerlos rendir. Ahora protestamos porque la Secretaría de Cultura Federal tiene solamente 3,000, 4,000 millones de pesos, la cultura estatal unos 200, 300 mil millones de pesos, y en aquel tiempo, cuando vemos las memorias de Limba, nos damos cuenta de verdad que era como la canción de Bartola, que con 2 pesos hacían maravillas. Pero Héctor Azar fue sobre todo un teatricón, que en griego quiere decir un animal teatral, que rumiaba teatro, que soñaba teatro, que vivía para el teatro, al que veía como la suma de las artes y como el medio más eficaz para honrar la tradición, cultivarla, transformarla, modernizarla, socializarla,
porque sabía muy bien que siendo por definición el teatro un arte colectivo, solo tenía sentido si aceptaba público, si tenía espectadores, si llegaba a la gente a la que fue a buscar a la calle, a la plaza pública con varios grupos de teatro trashumante que fueron la escuela real de actores, directores, diseñadores, productores que años después figuraron como artistas consumados de la escena mexicana. Para entender y valorar a cabalidad el paso de Héctor Azar por el teatro oficial y universitario, se debe considerar que hasta la fundación del IMBA en 1946, el teatro en México era una empresa privada, que por tanto tenía como meta principal recuperar la inversión realizada. El mítico Teatro de Ulises, que inició en una vecindad de la Ciudad de México, un teatro experimental hacia 1928, fue un éxito como teatro de cámara entre la pequeña comunidad intelectual y artística de aquellos años, y un fracaso rotundo cuando quiso conquistar al gran público del teatro comercial. Rodolfo Sigli, el patriarca del teatro mexicano, solo conoció un triunfo de taquilla en sus múltiples intentos para hacer teatro con aspiraciones artísticas. Para ello había que formar un público y esa fue una de las conquistas de Azar, tanto en los pequeños foros del teatro universitario de la capital del país, como el Teatro Arcos Caracol, la Casa del Lago, así como en los grandes teatros del Instituto Nacional de Bellas Artes. En los años 50, las memorables jornadas de poesía en voz alta en la Casa del Lago fueron un hito entre la ya más amplia, pero aún reducida y focalizada comunidad intelectual y artística de la ciudad capital. Aunque sus efectos renovadores no llegaron al gran público, que ya no se congregaba en los teatros, sino frente a un curioso aparato que estaba haciendo furor entre las clases pudientes y la clase media: la televisión. Esta nueva industria disminuyó la presencia de las personas en las salas de teatro, pero le dio trabajo a los actores, directores y diseñadores que ya sabían lidiar con las cámaras de cine, pero no con las transmisiones en vivo de la caja idiota, como adjetivaron los intelectuales al medio que terminaría por subyugarlos. Mas no entonces. En los años 60, la mística del teatro universitario exigía despreciar la banalidad, la improvisación y el entretenimiento superficial que privaba en la televisión. En esa década y en un perdido pueblo de la lejana Polonia, un tal Jerzy Grotowski publicaría un breve credo sobre la pobreza que debería practicar el teatro del actor santo para lograr una verdadera comunión con el público. México fue uno de los primeros países que visitó el profeta del teatro laboratorio, y el Foro Isabelino fue ese escenario. Ese foro, fundado por Azar, fue uno de los pocos teatros del mundo en el que se presentó la obra cumbre de Grotowski, El Príncipe Constante, basado en la obra de Calderón de la Barca.
El teatro de los siglos XV y XVI de España fue uno de los paradigmas que enseñó el maestro Azar, enamorado de la lengua, del idioma, como la más alta virtud del ser humano. Fue un devoto lector del Arcipreste de Hita, de Rojas, Cervantes, Quevedo, Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, a quien dedicó un festival de teatro en Tasco, ciudad natal del autor de Las paredes oyen, fiesta escénica que aún pervive y afortunadamente ha recuperado su vocación original. De los clásicos de la lengua española, Azar tomó para sus obras de teatro el esplendor de la lengua, la hondura del pensamiento, el juego de espejos y la picaresca del burlador que se enfrenta al poder y las costumbres establecidas con su descarado ingenio. Su adaptación teatral del Periquillo Sarmiento, el personaje satírico de Fernández de Lizardi, le valió el premio Javier Villarrutia en 1961 y el descubrimiento de una de las facetas verbales de su propia lengua. El maestro Azar, tan serio, tan formal, tan propio en su lenguaje de funcionario, era devastadormente satírico en la sobremesa. Yo tuve el privilegio de compartir con él algunas de ellas en la Sociedad General de Autores de México, en el Club Libanés de Puebla y de la Ciudad de México, y ya les contaré alguna de esas anécdotas que lograba él con su picardía. Les digo, tan serio como funcionario y tan pícaro como comensal. Reitero que el trabajo del funcionario y promotor cultural velaron de algún modo su labor creativa, de manera que tenemos pendiente la valoración cabal de su obra dramática y literaria. De entrada, podemos ver que si bien hay una constante en sus obras de teatro, como es el conocimiento de la lengua, no solo en su gramática, sino en su prosodia, también hay por lo menos 3 periodos distintos de la composición de su poética. Como es natural, sus primeras piezas son derivaciones de sus lecturas: la picaresca, el alfarero, el milagro y su retablo, el corrido de Pablo de Amián y el Periquillo Sarmiento, escritas entre 1958 y 1961, muestran a un comediógrafo en formación que toma prestados los temas y los formatos dramáticos de sus obras, con una excepción: La Apasionata. Para mí, uno de sus mejores textos, por lo que tiene de insólito, de provocador, de original, de mundo propio, entendido como el universo en el que fue desarrollando su interés por lo humano, su sentido de observación y su necesidad de expresar aquello que llenaba la mirada y el ánimo, su mirada y su ánimo, el mundo de su infancia y su juventud, que fueron la fuente de su creatividad. En una sola palabra, Atlisco. Azar creció en aquel ambiente real y fantástico de los pueblos mexicanos del siglo XIX, y no en cualquier pueblo, en uno de la meseta central de México, en un pueblo mestizo, con un toque de extranjería por los emigrantes italianos y libaneses que se asentaron en el valle de Cholula, a los pies de los guardianes del Anáhuac, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en Atlisco, Puebla. Un terruño en el que abundan las flores, las historias fantásticas,
y, con perdón de ustedes, las mujeres deschavetadas. Por algo, los personajes femeninos de las obras azarianas son los caracteres más fascinantes de su paisaje humano, pleno de singularidades. Las apasionadas mujeres rayadas en la locura que aparecen en las obras de Azar son la encarnación de aquella atmósfera familiar y social que ahogaba y protegía a los habitantes de ese lugar y de ese tiempo, tan lejano, tan perdido, que solo podemos recuperarlo en la fantasía literaria. Inmaculada, olímpica, la higiene de los placeres y los dolores, escritas y representadas de 1964 a 1972, pertenecen a la etapa de madurez y expansión intelectual de nuestro personaje. Para entonces, Azar había agregado a sus lecturas y a las lecciones de sus maestros la experiencia personal, que es lo que nos hace ser nosotros mismos. Ya había fundado el Teatro Escolar de Cuapa y el Centro Universitario de Teatro en la Ciudad de México. Ya había establecido a los grupos de teatro trashumante, había fundado la revista La Cabra, la primera publicación especializada en teatro del país, y acababa de fundar la Compañía Nacional de Teatro. Aunque en Inmaculada y Olímpica encontramos de nuevo a personas del sexo femenino tan atractivos como en La Apasionata, ya no está el asombro del hallazgo y la inspiración original. Tenemos, a cambio, el manejo más acabado de la forma y una voluntad de estilo que no es más fruto de la iluminación, de la inspiración, sino el resultado del trabajo de mesa, del dominio de la forma, del conocimiento de la arquitectura dramática. Ustedes saben que una de las grandes preguntas que han hecho durante tantos años, durante muchos tiempos, a los literatos, a los creadores de ficciones, es la inspiración, es la musa que los inspira, que los lleva a hacer grandes obras, y la mayor parte de ellos dicen, hay 5% de inspiración y 95% de horas nalga, es decir, de estar sentado, escribiendo, leyendo, corrigiendo. En este periodo se da el montaje de Divinas Palabras, el esperpento de Valle Inclán, dirigido por Juan Ibáñez, que alcanzó en 1964 el premio del Festival Mundial del Teatro Universitario en Nancy, Francia. Por cierto, el primer y único galardón de esa relevancia internacional para el teatro universitario en México. Atrás de esa distinción está el apoyo de Héctor Azar como artista, funcionario y camarada entrañable del joven Ibáñez, quien llegó a Valle Inclán por la enseñanza de su amigo y maestro, quien veía en el autor de esos esperpentos al descendiente directo de los autores del Siglo de Oro. Así, renovar la tradición era la mejor manera de continuarla, en contraposición a la corriente del teatro universitario que a partir de 1972 encabezaría Héctor Mendoza. Otro Héctor más pendiente del presente que del pasado, más ligado al nuevo concepto de dirección de escena, aunque su carrera comenzó como un joven premiado autor de piezas dramáticas. Aquí déjenme contarles un pequeño chisme, y es que estos dos Héctores, que eran pues contemporáneos por su fecha de nacimiento,
por su lugar de trabajo y de origen, porque también Mendoza es de Guanajuato, es decir, no eran de la ciudad capital, sino de los estados. Siempre tuvieron de alguna forma un contrapeso, fueron sus antípodas, y eso fue valioso para el teatro mexicano, aunque Azar ahorita me jalaría las orejas, porque Héctor Mendoza fue quien lo sustituyó cuando le dieron el golpe de estado a Héctor Azar en 1972. Ya les contaré esa anécdota. Por lo pronto, déjenme decirles que el tercer periodo de Héctor Azar como dramaturgo comienza con su penosa salida del teatro oficial y universitario. De 1972 a 1999, el maestro escribió 14 textos dramáticos de muy diversos temas, géneros y estilos, entre los que destacan La sala sin sombra o La historia de Víctor Rey, donde plasma su visión de la conquista de México y sus consecuencias históricas, sociales, culturales. Montada por él mismo a principios de los años 80, el texto y la puesta en escena son la suma de su dramaturgia y su visión del teatro. De alguna manera esa obra monumental fue su testamento dramático. El hombre apasionado por el saber del pasado que transcurre en el presente para iluminar el futuro, dejó ahí su impronta como dramaturgo y hombre de teatro, para permitirse enseguida hacer comedias impolíticas a la manera de su maestro Rodolfo Sigli. Liberado de la carga del hombre público, Azar se divierte criticando a la clase emergente, diálogos de la clase medio y al sistema en general, la incontenible vida del doctor Tacabrón, para rematar con una vuelta al origen personal, Atlisco, Atlisto siempre, y al origen de la tradición, San Juan de Dios y la divina tragedia de amar y ser amado. Al recordar a Héctor Azar, no se debe olvidar que entre sus múltiples talentos tuvo el del ensayo y la teoría teatrales. Por años desarrolló el concepto del espacio C que materializa en Cadac de Coyoacán. Fue uno de los primeros analistas del teatro del absurdo y comprendió el cambio de paradigmas que proponía el teatro pobre de Grotowski. Aunque la modernidad nunca lo alejó de la tradición, porque fue acaso su último discípulo y su último maestro, como se verá por otra parte en los emocionados y emocionantes testimonios que han dejado por muchos años los amigos de Héctor Azar, recordando su vida, recordando su muerte. Pues amigos, espero que la gente que no conocía a Héctor Azar tenga una semblanza mínima, por lo menos, de un hombre que de verdad hizo historia y que es de Atlisco, Puebla. Y la gente que lo conocía, espero que haya disfrutado o que haya estado de acuerdo conmigo en mi valoración de la importancia que tuvo como dramaturgo, como profesor, como promotor cultural y como funcionario. Y aquí déjenme decirle, porque mi oficio es la crítica, entonces no puedo irme únicamente con los elogios. Y yo se lo dije a él, entonces por lo pronto lo puedo repetir. Y es que él cambiaba radicalmente cuando era funcionario y cuando no era funcionario. Fue uno de los funcionarios más importantes del teatro en México y de la cultura por 10 años, les digo. Director de teatro del IMBA, director del teatro de la UNAM, todo el mundo le rendía pleitesía y el poder siempre emborracha, incluso a los que más lo aguantan. Y como funcionario era también ocurrente, era un hombre muy culto, era un hombre muy leído, era un hombre muy afable, era un hombre que sabía platicar, que conocía el peso de las palabras, que sabía dónde aplicarlas, pero también era un funcionario de pronto de mármol.
Y yo lo vi porque cuando era funcionario y usaba corbata, era realmente rígido, incluso su lenguaje cambiaba, pero disfrutarlo en la mesa, disfrutarlo como comensal, después de un par de tequilas, de un par de whiskies, era una delicia, de verdad, porque además tenía una lengua viperina, destrozaba a todo mundo, tenía una memoria de elefante, se acordaba de anécdotas impresionantes con los grandes personajes, y por eso cuento ahora esta anécdota con él, porque ser un gran personaje no deja de ser humano. También uno tiene sus debilidades, también tiene exactamente, nos encanta el chisme, nos encantan muchas cosas que no están permitidas socialmente. Pero este hombre de luces y sombras, como todos los hombres, proyecta muchísimo más luz, sobre todo en la cultura, y de manera que la gente de Atlisco, la gente de los alrededores, la gente de Puebla, de verdad que no debe olvidar que atrás de la cultura, atrás del teatro, atrás de lo que hacemos todos los días, hay mujeres y hombres de gran estatura que nos ayudan a seguir viviendo. Y en estos tiempos difíciles, como comencé diciendo, es importante recordarlos. Maestro Azar, que no descanse en paz, que siga siendo usted un comensal extraordinario en los infiernos de Baco.